Hoy vamos a tratar de cómo podemos visualizar los campos vectoriales. Naturalmente uno puede, como ahí habéis visto en el archivo, en la explicación tan buena que da ahí Richard Feynman, naturalmente uno puede no necesita visualizar, hacerse una idea, sino matemáticamente, pero realmente es una buena herramienta tener una idea de cómo es visual, que te dé una idea de qué es lo que hay ahí detrás de los campos, en nuestro caso campos eléctricos y magnéticos, pero uno podría pensar como campo vectorial también, por ejemplo en fluidos, ¿no? En mecánica de fluidos, asignatura que he tenido que impartir con gusto, pues ahí en ese caso lo que me preocupa es también un campo vectorial, pero es el campo de velocidades del fluido. Pero el problema, digamos, es lo mismo. ¿Cómo podemos ver cómo se está moviendo el fluido? ¿Cómo podemos tener una idea de cómo es el campo eléctrico, cómo es el campo magnético en el espacio? Campos vectoriales. Visualización. Bueno, pues una de las formas la más sencilla, la que viene primero a la cabeza, pues dibuja vectores. Lo que está representando, por ejemplo, voy a poner aquí, vamos a suponer que tenemos un campo vectorial. Tenemos una magnitud física que es un vector que está definida en todos los puntos del espacio y en el tiempo, en todo el instante. Voy a olvidarme, como en casi todo el curso, en una parte del curso, voy a considerar, pues, para simplificar el problema, que es independiente del tiempo, que es estacionario. Entonces, la primera forma es decir, pues dibuja vectores. Representar gráficamente vectores en puntos separados, puntos discretos. Por ejemplo, también vamos a utilizar campos vectoriales por simplificación en 2D, en el plano XY. Entonces tendremos aquí el eje X, el eje Y, y la cosa es decir, pues voy a escoger en estos puntos ¿no? Así, en esos puntos de esa red, iba a decir, discretos, voy a dibujar pues, los vectores correspondientes a mi campo vectorial. Eso no quiere decir que el campo solo esté definido en esos puntos. Está definido en todos los puntos del espacio. Pero bueno, eso me va a dar una idea de cómo es la distribución espacial del campo. Tanto mejor, naturalmente, bueno, cómo se escoge uno, cómo debería escoger de separados esos puntos, o de cerca. Naturalmente tú lo que quieres ver es las características del campo. Si el campo varía espacialmente muy rápidamente, pues entonces uno, de acuerdo a eso, tiene que escoger los puntos más cerca unos de otros. Es decir, lo que os quiero decir es que si varía muy rápidamente en esta zona del espacio, y yo dibujo estos 4 vectores en los vértices, yo no puedo saber cómo va a ser realmente el campo ahí dentro, salvo que yo haya analizado, ¿no? Matemáticamente ese campo, eso varía pero suavemente, entre comillas lo de suave, de tal manera que entonces puedo escoger esa separación
sabiendo que el campo entre esos puntos no va a cambiar apreciablemente, que no va a tener variaciones bruscas. O sea, que no es así. ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer, por cierto, lo hace el ordenador también por defecto, el escoge. Nosotros podemos forzarle, yo lo voy a utilizar con la herramienta que os estoy enseñando, con matemática. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. Bueno, necesitamos definir. Vamos a la documentación. A la visualización. Funciones, que son funciones. Vectorial. Entonces, pues por ejemplo, este. Eso lo que le voy a hacer es un plot de vectores. En 2 dimensiones o en 3 dimensiones también tiene esta opción. Lo que pasa es que en 3 dimensiones siempre es más difícil de ver las cosas. Vamos a hacerlo sencillo, lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Lo único que necesito es darle, precisamente, como son las componentes X e Y de ese campo. Pues vamos a definir un ejemplo de campo vectorial, estacionario, en 2 dimensiones, plano. ¿De acuerdo? Estupendo, genial. Vamos a darle un nombre, VF. Tiene que estar definido una manera, darle un nombre al campo, para luego poder trabajar con él así, llamándole eso. Tiene que ser, tengo que tener o dar la componente X y la componente Y. Es decir, que tiene que ser una lista. El primer elemento, como poníamos el otro día, ¿qué ponemos? ¿Qué utilizamos? El campo electrostático o si queréis, otro un poco diferente. No sé, como queráis. Os dejo elegir. ¿Queréis ya el campo electrostático? ¿Sí? Pues vamos. Campo electrostático. Vale. Vamos a hacerlo, o sea, suponiendo que tenemos creado campo electrostático creado por este centro, no sé de dónde me salió, por 2 cargas puntuales, ¿vale? Situadas, por ejemplo, en el punto 1, 0, o sea, sobre el eje X, si queréis, 1, 0, y sobre el menos 1, 0. Les voy a situar 2 cargas, una aquí y otra aquí. Ahora diremos cuánta carga le ponemos a uno y cuánta carga le ponemos a otro. Bueno. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Primero hay que pensar qué es lo que uno debe escribir ahí. La ley de Coulomb. Si yo tengo, lo voy a poner en forma general, suponiendo que yo tuviese una carga aquí, Q, ¿de acuerdo? En el espacio. La posición viene dada por RQ. Ya os comenté lo que os dije el otro día. Uno dice, ¿para qué te lías? Pon el origen de coordenadas donde la carga. Lo que pasa es que ya tengo 2, o sea, lo he hecho adrede con 2 para decir, si la pones el origen en una, en la otra no va a estar en el origen, por lo tanto el problema lo tenemos. Y lo que queremos saber es
por ejemplo, en este punto del espacio, en el punto P, en la posición dada por el vector R, cómo es el campo debido a esta carga Q. Entonces tendríamos que ver, para saber cómo es el campo, que es lo que se hace, es decir, pues colocar aquí una carga prueba en P para ver la fuerza que ejerce Q sobre esa carga que hemos colocado en P, dividir por la carga esa test que estamos poniendo, y eso nos va a dar el valor del campo eléctrico creado por Q, lo que comenté el día pasado. Entonces tendríamos aquí la constante de Coulomb, Q, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa Q de ese punto P. ¿Cuál es esta distancia? Este vector será R menos RQ, ¿no? De tal manera que entonces la distancia viene dada por el módulo de R menos RQ. ¿Se ve ese amarillo en la pantalla? Sí. Entonces tendríamos aquí inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y ahora necesitamos el vector unitario en esta dirección. Sería este vector para hacerlo unitario dividido por el módulo, ¿no? Es decir, que podríamos ponerlo, voy a ponerlo así, RQ dividido por el módulo otra vez, es decir que RQ elevado al cubo, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ya os lo advertí. A pesar de que estáis viendo aquí un 3 en el denominador, en el numerador tenemos también el módulo, por lo tanto. Bueno, yo voy a, digamos, K podría darle el valor de la constante de Coulomb, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Pero como yo lo que quiero es la representación gráfica, voy a suponer, ¿me entendéis ahí? K lo voy a hacer 1, simplemente. De tal manera que la forma de mi campo, la estructura viene dada no por la constante, porque si yo multiplico todos los vectores por una constante, sigo teniendo la misma forma del campo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿para qué me ahorro ya así poner más números de los necesarios? Bueno, pues ahí tenemos el asunto. Tendremos la componente X. Componente X del campo, ¿cómo será? Tendremos Q. ¿Y cuál es la componente X de esto? Pues tendremos la componente X de este vector menos la componente X, voy a poner la X sub Q, dividido por, y aquí tengo que tener cuidado, ¿cómo tendríamos? Tendríamos X menos XQ elevado al cuadrado más Y menos IQ elevado al cuadrado. Bueno, como estoy, va por ya Z menos zeta Q. Estoy en el plano XY. Esto sería, el módulo sería la raíz cuadrada de todo eso, elevado al cubo, es decir que tendríamos todo ello elevado a 3 medios. Esto para la componente X. Para la componente Y, de forma análoga, lo único que tendríais que cambiar es Y por IQ. Y por X e IQ por XQ. Y ya tendríamos todo. ¿No? Sencillo. ¿Por qué está elevado a 3 medios en lugar de 3? Porque lo tenemos aquí elevado al cubo y el módulo es la raíz cuadrada de lo que he puesto yo aquí en el denominador. Entonces, es elevado a 1 medio, la raíz cuadrada, todo ello elevado al cubo, elevado a 3 medios. ¿Vale? Una cosa, ¿no se podría hacer, o sea, haces el campo y Sí. obtienes el resultado y lo que te dé para hacer es sub x por seno o por coseno del ángulo que forma? Pero repite otra vez. O sea, utilizar ángulos. ¿O qué? Sí, por el seno, por el coseno y así hay sub x y sub. Ya, pero entonces, eso es lo que yo llamo hacerse trucos en el solitario. Es muy común, o sea que gracias por la pregunta esa. O sea, muy bien. No quedarse con esa duda. Es una pregunta muy común a lo largo, porque, claro, a la hora de... ¿Cuándo surge esta duda? La duda de vuestro compañero. Cuando uno tiene que teclear. Realmente, o sea, digamos, cuando te fuerzan
Y, por ejemplo, en mecánica, ¿no? Pues lo veo muy a menudo eso que tienes siempre, todos los años. Es decir, anda, ¿y por qué no utilizo, y por qué lo llamo yo ángulos? ¿Y por qué lo llamo yo hacerse trucos en el solitario? Porque yo estoy utilizando coordenadas cartesianas. En el momento en el cual vuestro compañero está introduciendo ángulos, es que no se ha decidido sí, pero no. Eso es como en el amor. Sí, pero no, no, pero sí, sí. Luego os pongo más sobre el amor. Porque el otro día hice una afirmación acerca de la belleza de las ecuaciones. Entonces, ahí yo quiero, digamos, darle peso a mis aseveraciones, a mis afirmaciones. Pero bueno, eso más tarde. Entonces, lo que quiero decir, aquí he decidido utilizar coordenadas cartesianas. Entonces, x e y, todas las que queráis. Pero si ahora me metéis tita, por ejemplo, o sea, ahí realmente tendría que utilizar r, cuidado, r siendo en coordenadas polares la distancia de cualquier punto al origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso el módulo de este vector. Y el ángulo, pues sería, por ejemplo, este tita. De tal manera que entonces tendría que estar utilizando también RQ y tita Q. Sí, claro. Sí, bueno, pues muy bien, utilizo coordenadas polares. Y entonces tendré una expresión correspondiente a polares del campo electrostático. Eso, por ejemplo, lo vamos a tener que ver, o lo podéis ver, o lo veréis, o ya lo tenéis digamos, en Moodle, si uno se va al archivo correspondiente un poco más hacia abajo, al dipolo eléctrico. ¿De acuerdo? En ese archivo veréis cómo utiliza el archivo correspondiente al MIT, utilizan coordenadas polares. Porque ahí es más conveniente, tiene una simetría de tal manera que las coordenadas polares son, en cierta manera, más ventajosas que las coordenadas cartesianas. ¿Contesta eso a tu pregunta o me he liado demasiado, como siempre? Por eso lo llamo yo, decir, quiero utilizar cartesianas, pero a su vez estoy metiendo más. No son independientes. O sea, si tú metes ángulos, naturalmente hay una relación entre los ángulos y las coordenadas x e y. Por lo tanto, no ganas nada. Salvo liarte, eso sí. Muy bien. ¿Dónde está? Sigamos. Estábamos... ¿No? Pues tenemos que meter eso. Vamos a meterle una carga 3 en el punto 1, 0. Positiva. 3. Si queréis ya voy poniendo ahí. 3. Y ahora necesito meterle la coordenada x. Bueno, primero. X menos, y he dicho que lo sitúo en el punto 1, 0. O sea, que x corresponde a la componente x del punto donde estoy evaluando el campo eléctrico, campo electrostático. La carga la estoy situando en el punto 1, 0, por lo tanto, x menos xq vale 1, por tanto, x menos 1. ¿Vale? Y ahora tendríamos que poner aquí, podría poner toda la expresión. Paréntesis, no corcheteo, no lo olvidéis, no puedo utilizar corchetes. Paréntesis todos los que quiera, en capas. Pero, hombre, estoy muy vago. Si yo tengo una función que me da la norma, el módulo del vector, pues entonces casi mejor, ¿no? Cojo y utilizo la norma, ¿no? Entonces tendríamos la norma de que vector x... Tengo que decirle cómo son x menos 1, coma, y. Fijaos, le estoy diciendo, con esta función norma, ¿no? Un número, un vector, una matriz. Entonces, por ejemplo, del vector este de componentes x y z en cartesianas, pues la raíz cuadrada. Bueno, es decir, que tendríamos aquí todo ello elevado al cubito, al cubo. El módulo elevado al cubo. ¿Vale?
O sea que es bien fácil de usar. Esto sería, he dicho, una carga, sí. En el caso de que I no fuera 0, sería también I menos la coordenada. Sí, claro, ya, claro, sí, por supuesto, sí. Sí, la coordenada correspondiente a donde está situada la carga, pero bueno, he dicho que vamos a hacer, si no, no puedo representar, tengo que hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho en 1, 0, menos 1, 0, eso lo he dicho yo, pero vosotros lo cambiáis todas las veces que queráis ahora. Luego os dejo el archivo, de hecho, bueno, ya hay archivos parecidos a este ahí, a la vista. Y, ahora le tendría que sumar el campo electrostático correspondiente a la carga, voy a poner una carga negativa en el punto menos 1, 0, de valor, para que no tenga el mismo módulo, de valor 1, en módulo, o sea, menos 1, ¿de acuerdo? Ahora viene una cosa ahí muy interesante, muy importante, que seguro que habéis visto ya todos en el archivo este de Feynman, muy bonito, esa explicación que da inicialmente, que es, fijaos, os habla, como os he hablado yo, digamos, el bosque van a ser las leyes de Maxwell, la fuerza de Lorentz, pero hay una tercera cosa que yo no he citado, que es ahora el momento en el cual cito, en el cual se basa, digamos, toda la asignatura, que es, fijaos, yo podría hacerlo ahora y no diríais ni pío, probablemente. He dicho, voy a sumar vectorialmente cuál es el campo que crea la otra carga. Es decir, que ahí estoy presuponiendo que el campo total va a ser el resultado de la suma de los campos que crean individualmente cada uno como si no existiese la otra carga. Eso, que uno lo da por, ¿no? Es decir, pues claro, es que las cosas son así, no tienen por qué ser así. El universo es así, pero no tendría por qué ser así. Bueno, eso se le da un nombre muy rimbombante, ¿no? Lo tendremos en este caso Q1, si queréis, Q2, entonces tendríamos el campo creado por Q1, tendríamos el campo creado por el 2, si, ya digo, como si no estuviese la otra carga, y el campo total va a ser la suma vectorial de los campos que crean cada uno de ellos por separado. Principio de superposición, por darle un nombre. ¿De acuerdo? Es decir, que se comporta, nuestros campos electromagnéticos se comportan de esa manera. Vale. Estamos aquí. Entonces, dicho eso, tendré que sumarle como es la componente x de uno más la componente x del otro. Si he dicho que vale 1 es negativa, pues entonces vamos a cogernos, a copiar aquí, a pegar aquí, a ponerle aquí un 1, o no pongo nada, y aquí naturalmente si he dicho que está en el punto menos 1, 0, tendríamos eso. ¿De acuerdo? Y ahora la componente y. Tendríamos y, es decir, y menos 0, y aquí tendríamos lo mismo exactamente, y aquí tendríamos y ya está. Lo podríamos haber puesto de una forma todavía más condensada, podría haber escrito lo siguiente. Vamos a cogernos esto. Y haberlo sacado fuera. Tendríamos entonces... ¿Perdón? 3. En el... Perdón, sí, perdón. Para uno y para otro.
cuidado. Más. ¿Quién eras tú, no? Por ahí arriba, exactamente. Es decir, tendríamos que ponerlo de esta manera. Teníamos aquí esto para el, un segundo, para el A3. Para el A3. Vamos a ponerlo para el A3. O sea, para el A3 que tenemos, más con eso. 3. Y hemos dicho que tiene x menos 1 y esta sería para la 1 y para la 2 tendríamos sino menos con un 1 con un más con un más. Ahora sí, estupendo, gracias. Bueno, o sea que es la misma expresión que tenía anteriormente. Ahí tenemos nuestra... Y ahora he dicho, pues vamos a hacer vector plot. Como lo he situado en 1, 0 y menos 1, 0, yo creo que con menos 2... Ahí tenemos nuestro campo. Sí, el pequeño problema es que decrece, fijaos, es inversamente proporcional al cuadro de la distancia, de tal manera que el módulo decrece muy rápidamente. Él tiene que dibujar vectores, como son la longitud de cada uno de los vectores, me está dando la intensidad del campo en cada uno de sus puntos y está utilizando estos cerca del 1, 0 y del menos 1, 0, claro, el módulo desaparece, digamos, tiende a cero muy rápidamente. Por eso este campo, por eso al principio visteis que dudaba, digo, ¿lo cojo o no lo cojo? ¿De acuerdo? Si queréis voy a coger otro ejemplo que no es el campo electrostático, pero podría ser un campo, y no sería por cargas puntuales. Bueno, pero sí sería un campo electrostático por otra distribución. De tal manera que veamos mejor los vectores. ¿Entendéis ahí visualmente lo que está ocurriendo? Dice, ostras, ¿y dónde están los vectores? Digo, pues aquí, sí, están por aquí. Y aquí también, en todos estos puntos. Vamos a cogernos, si queréis, un V-field 2. A ver si... En vez de dividir lo que sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, menos... ¿Cuánto tenía ahí? Menos la norma, vamos a coger esto era un menos 1, y todo ello elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto no es nada más, podría también escribirlo. Lo que acabo de escribir hace un segundo con la norma no es nada más que eso, la norma elevado al cuadrado. ¿Nos resulta más agradable de esa manera? Vamos a cogernos esta expresión. Tendríamos que meterle un más. Vamos a... voy a utilizar una... Fijaos, lo ejecuto y dibujo. Si quiero que solo darle, en plan vago, solo darle una vez al intro que ejecute las dos órdenes simultáneamente. ¿Entendéis lo que quiero ahora? O sea, que puedo ejecutar órdenes, varias órdenes en una misma celda, en un mismo párrafo, separando cada orden por punto y coma.
Por comodidad lo pongo de arriba abajo, pero todo es el mismo párrafo como estáis viendo aquí. Entonces lo que va a hacer es, secuencialmente, va a hacer la primera cosa, punto y coma, hace la siguiente, punto y coma, hace la siguiente. Si al final pongo un punto y coma, cosa que a lo mejor veréis alguna vez, eso es para, hace lo penúltimo y lo último es nada, por lo tanto no saca nada en la pantalla. Eso se hace muchas veces cuando uno no quiere, por ejemplo, en 100.000 números de pi, ¿no? Y no quiero que aparezcan en la pantalla, quiero darle un nombre, pero no quiero que aparezca en la pantalla. Entonces pondría aquí un punto y coma. ¿Lo entendéis? Vale, entonces tendríamos aquí vfil2. Vamos a ver si ahora nos sale más. Ahora es un decrecimiento exponencial, pero no es tan brusco como el otro. El otro es muy radical. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí tenemos, entonces como veis, no le he dado ninguna opción, se le puede dar montones de opciones, en todo caso mañana y pasado, si eso jugamos un poco con las opciones para el resultado. Bien, esta sería la primera forma de intentar ver cómo es la estructura de este campo. Ahora a continuación, después de la pausa, 5 minutos, veremos cómo es una siguiente forma muy interesante, que son las líneas de corriente. Vamos a dibujar líneas de corriente para que nos den una idea de la estructura del campo vectorial.